Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros en Diálogo Nocturno en este día lunes, justamente inicio de semana, una semana muy corta, terminando ya el año. Este es el último lunes de este diciembre, este año 2025. Por supuesto, ha habido mucha información, muchas novedades en lo que tiene que ver también en las personas que están viajando ya para la península de Santa Elena. Está totalmente copado el sector hotelero justamente en la provincia de Santa Elena, los balnearios de Salinas, Allangue, Olón, toda esa zona está completamente copada ya al 100%, lo que nos han confirmado justamente el sector turístico, y también pues el gobierno nacional ha confirmado la presencia de 1.500 efectivos entre policías y militares que van a resguardar todo lo que tiene que ver con la seguridad durante este feriado. Hay muchas personas que van a acudir a los balnearios y principalmente a Salinas, donde ya es tradición recibir año a año el año nuevo allá en ese balneario. Entre otras noticias, pues bueno, el presidente Daniel Noboa hoy ha estado bastante activo, transmitiendo mensajes a través de sus redes sociales, pues, y una de las más destacadas es la que hacía justamente hoy en referencia a los alcances, los logros que ha tenido durante su gobierno. Pues señalaba dentro de la información que emití esta tarde, pues sobre lo que ha sido la oposición política, que cuestionaba un poco su accionar, y también lo que tiene que ver con Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, que dicho sea de paso, hoy suspendió su licencia por un día para estar en la reunión reservada del Consejo de Seguridad del Ecuador, el COSEPE, y pues mañana vuelve nuevamente a sus funciones de licencia que había solicitado. En este marco, pues, el presidente de la República señalaba, pues es terrible hasta donde pueden llegar, dejar de que hemos hecho mejor las cosas que ellos. Prefieren un país destruido donde tengan influencia a un país estable y próspero donde no tengan voz ni votos, decía el presidente Daniel Noboa en referencia justamente a sus logros en tema de la índice de la pobreza, que llegó a 20.5, el más bajo en 20 años, el riesgo país el más bajo en 7 años, la inflación en 1.2%, y también se refería pues justamente al caso de lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y el intento, lo que dice él, de sus opositores de tomarse la justicia. Decía, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie después de su comparecencia en la Asamblea y se defienda de las acusaciones fuera del cargo. En este caso del serbio sentenciado, el juez Serrano, basado en el principio de celeridad, puede asumir la ponencia, si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Yesdimir Serdán. El Estado le dará toda la seguridad requerida, lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder, decía el presidente Daniel Noboa a propósito de un tuit que subió la asambleísta Yajaira Urresta, justamente, que señalaba pues aparentemente esa unión que dice ella que habría entre el correísmo, el lacismo, el PSC y la exministra María Paula Román. A eso respondió el presidente Daniel Noboa con estas palabras justamente, y la recomendación que le hace al presidente del Consejo de la Judicatura, pues que renuncie después de que se defienda en la Asamblea Nacional, que por cierto lo ha convocado para el próximo 5 de enero. La Asamblea pues regresa el 5 justamente con esta comparecencia de Mario Godoy. Continuando con nuestro programa, tenemos ya a esta hora al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Economista, buenas noches, ¿cómo le va? Leonidas Castro le saluda. Estamos aquí en el último lunes del año de este 2025 y vamos a analizar justamente con usted lo que ha sido el periplo de estos 12 meses en la parte económica. Buenas noches, bienvenido, economista. ¿Cómo está, Leonidas? Buenas noches con usted y con la gente que escucha Hilo 29. Gracias por estar aquí en Diálogo Nocturno. Economista, el presidente Daniel Noboa destacaba hoy algunos de sus logros, comparaba el 2024 con el 2025 y, por ejemplo, hacía referencia a algunas cifras, algunos datos que son importantes revisarlos, y quería justamente conversarlos con usted en cuanto al tema del empleo. Por ejemplo, el empleo adecuado, dice el gobierno, según las cifras del INEC, el empleo adecuado alcanzó el 33.69% a noviembre del año 2024, mientras que llega al 36.32% a noviembre del 2025, algo más de 2 puntos, casi 3 puntos de aumento del empleo adecuado, aquello que se dice que tiene que ver con afiliación al Seguro Social, y la disminución del subempleo del 22.71% a noviembre del año 2024,
disminuyó al 18.73% a noviembre de 2025, es decir, casi 4 puntos que cayó el subempleo. ¿Cómo analizamos estas cifras? Que si bien es cierto, se ha pedido que se aumente el empleo, los datos que nos da el gobierno, el presidente de la República, son estos, es decir, hay unas cifras que son alentadoras. ¿Cómo lo analiza usted, economista? Sí, hay que analizar la cifra del año y la cifra de un periodo de tiempo, digamos. No hay cómo aislarla, una cifra puntual con el histórico, digamos, ¿no? Y entonces es cierto que el noviembre, seguramente la data va a dar incremento, pero cuando comparas noviembre con luz, con noviembre sin luz, es como obvio que vas a tener más trabajo cuando hay luz que cuando no hay luz. Por lo tanto, yo prefiero destacar el finalizar de diciembre de este año, la cifra de empleo, finalmente, después de 6 años, va a poder superar la cifra de empleo prepandemia. Es decir, en el 2019, antes de la pandemia, habían 3.250.000 personas empleadas. En este año va a haber más que esa cantidad de empleados. Es decir, ha habido finalmente un incremento en el número de personas empleadas contra lo que había antes de la pandemia. Eso es importante que hayamos recuperado ese nivel. No es una gran noticia tampoco porque es el mismo nivel de personas empleadas que teníamos allá en el año 2013. Es decir, que han pasado 12 años y estamos exactamente en el mismo número de personas empleadas hoy día que hace 12 años, cuando hoy día hay más de 2 millones de personas en edad de trabajar adicionales a la que había hace algún tiempo. Pero el dato estadístico es cierto, tienes hoy día un mejor nivel de empleo que el año pasado, ha superado el nivel de número de empleados que lo que tenías en el 2019, pero estamos con el empleo por debajo de lo que teníamos quizás hace una década. En cuanto al tema del riesgo país, por ejemplo, la data que tenemos del gobierno nacional, justamente del Banco Central del Ecuador, es que bajó a 498 puntos este 24 de diciembre. Esta data es a diciembre versus los 1.908 puntos, por ejemplo, que habían el 10 de abril del año 2025, previo a la segunda vuelta electoral. Esto significa que este año bajó 1.410 puntos en 8 meses, al que ubicarse en 498 puntos este 24 de diciembre. También son hitos importantes el tema que tiene que ver con el crecimiento justamente de la reserva internacional. Según los datos del Banco Central, pues dice que han crecido en 42.3% al pasar de 6.900 millones en diciembre del año pasado, el 2024, y justamente pues llegar a el año 2025 con 9.816 millones. Esto al 19 de diciembre. Son hitos importantes también esto, economista Fausto Ortiz. Nada tiene que ver la Reserva Internacional con el riesgo país, es decir, ahí hay que desconectar esas dos variables. El riesgo país hoy día, 29 de diciembre, cerró ligeramente arriba de 500 puntos, ¿no? Ha cerrado 502 puntos, que es un nivel interesante en tendencia declinante frente a lo que teníamos hace un año, pero lo que único que refleja el riesgo país es la percepción de los tenedores de bonos de deuda externa de que el siguiente cupón de capital de bono de deuda externa que se paga en el mes de enero del 2026 va a ser pagado. Eso es lo que está diciendo el riesgo país. Creo que sí nos van a pagar ese vencimiento de deuda externa, que es el primero de 10 cupones de pago que ocurrirán desde enero del 2026 hasta el año 2030. Es decir, porque son cada año 2 cupones, enero y julio, y entonces eso se va a ir pagando. Y esa sensación del tenedor de los cupones de que va a ser pagado su obligación hace que el riesgo país se levante, ¿verdad? Cuando hay procesos electorales y puede ganar la tendencia de la Revolución Ciudadana que dice nosotros no vamos a pagar deuda, entonces el riesgo país se va al cielo porque saben que no van a ser pagadas esas obligaciones. Hoy día, ante la cercanía del vencimiento del cupón de deuda externa y el mensaje del gobierno de que sí va a pagar ese cupón, hace que el riesgo país decline. El riesgo país en los últimos 20 años, en su mejor nivel ocurrió ya el 5 de septiembre de 2014, cuando estaba en 280 puntos. Es decir, estamos bastante lejos de ese mejor nivel. Sin embargo, la tendencia creo que va a ser declinante y ojalá podamos ver un riesgo país
de 350 puntos allá por el mes de junio, y ojalá que ahí el gobierno vaya y consiga financiamiento de largo plazo, porque nuestro principal problema en el tema de la deuda es que los plazos son muy cortos y está presionando el nivel de pago de amortización anual, que por ejemplo en este año 2025 se pagaban unos 6.500 millones de vencimientos de deuda por amortización, y el año siguiente, el 2026, nos toca pagar más de 8.000 millones de dólares de amortización de deuda, lo que hace difícil para el Ministerio de Finanzas estar en la búsqueda de financiamiento de deuda para pagar el vencimiento de deuda. Las reservas internacionales está bien que estén altas porque simplemente es la posición en efectivo de quienes han depositado la plata en el Banco Central, que por ejemplo el principal depositante son los bancos y las cooperativas y los que encajan, ¿no? Que ese encaje debe estar en conjunto en 5.500 millones de dólares. Eso sin lugar a dudas, para la gente que nos escucha, economista Fausto Ortiz, para que lo entiendan un poco, es decir, es la garantía de tener todos los depósitos de la banca nacional en el extranjero con reserva, cuando antes esos valores eran inferiores, es decir, tal vez no se alcanzaba a completar ese en caso de una estampida, corrida, es decir, no había esa garantía de devolver esos depósitos. Es un poco lo que se traduciría esta cifra. Desde el año 2000 que dolarizamos, la relación entre los pasivos, o sea, el banco privado que tenía plata en el Banco Central en forma de encaje, o la plata que tenían los municipios, o la plata que tenían algunas empresas públicas, esos son los pasivos que tiene el Banco Central, estaban respaldados 100% en esos activos líquidos internacionales. Y eso estuvo respaldado desde el 2000 hasta noviembre del 2008. Ahí había 100% de respaldo. Por eso que en esa época la Reserva Internacional se llamaba Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Del 2008, noviembre hacia adelante, empezó a descuadrarse esa cuenta. Hubo un momento en que eso que tenía que estar respaldado en el 100%, inclusive llegó a caer tan bajo como el 25%. Es decir, que con las completas el Banco Central tenía en activos líquidos disponibles en el exterior principalmente, o también en oro, tenía casi que un poquito más abajo del encaje bancario, no lo alcanzaba. Hoy día hay una relación más fuerte, no estás en el 100% hoy día como en el pasado, pero estás en un buen nivel de seguramente 70-80% de respaldo, que lo cual no tiene por qué pasar ningún mensaje de intranquilidad la posición de las reservas, pero tampoco es la Reserva Internacional ecuatoriana, no es la misma que tiene que ver con la Reserva Monetaria Internacional boliviana o la peruana o la colombiana o la chilena, porque esas reservas monetarias respaldan la moneda propia. Nosotros no tenemos por qué respaldar la moneda propia porque nuestro dólar con el que trabajamos está respaldado por el gobierno americano. En cuanto al tema que tiene que ver justamente las exportaciones no petroleras, ¿no? El gobierno nacional pues habla de que justamente esto ha habido un crecimiento exponencial. Las exportaciones petroleras crecieron 19.7% según la data que nos da justamente el Banco Central en comparación al mismo periodo del año 2024, de enero a octubre del 2025. Hubo un crecimiento de 19.7% y esto pues ha permitido que la balanza obviamente comercial no petrolera registrara un incremento del 48%. Esto depende también de lo que tiene que ver con los productos como el cacao, el camarón, el banano, es decir, al sector exportador privado le ha ido muy bien y eso ha redundado justamente en más divisas para tener esta balanza comercial no petrolera de un incremento del 48%. Pero en el pasado siempre decíamos que el petróleo era el principal producto de exportación y el petróleo en algún momento llegó a estar en 13.000 millones de dólares de exportación. Y eso es fácil verlo porque el petróleo cuando estaba a $100, entonces los 13 era 13.600 porque había una producción de 130 mil barriles, 130 millones de barriles que se exportaban. Ahora, en cambio, el petróleo a precio de 50-60 no exporta y no llega a los 7.000 millones de dólares. Y ya solo un producto de exportación lo supera el petróleo, que es el camarón, que el año pasado estuvo cercano a los 7.000 millones y este año lo va a superar esa barrera de 7.000 millones que ya la encontró el sector camaronero en el año 2023. Hoy día la va a volver a superar y ya solito el camarón supera a lo que hace el petróleo en volumen de exportación y generación de divisas.
En cambio, el cacao, que se esperaba que pueda llegar a 5.000 millones de dólares en este año, quizás esté acercándose a los 4.500. Entonces ya tú puedes juntar cacao y cualquier otro producto de exportación, juntos dos, ya superan al petróleo. al petróleo, porque banano es 3.800 millones, minería podría terminar en 3.500 millones, pesca podría terminar en 2.000 millones de dólares. Y por ahí se mete en el grupo de los más de 1.000 millones de dólares de exportación el sector de flores, ¿no? Entonces ya tenemos un buen grupo de productos de exportación en este club de más de 1.000 millones de dólares, en donde el principal exportador es el de camarón, que tiene una mejora en precio y volumen. Igual el cacao mejora en precio y en volumen. Las cifras también que anunciaba hoy justamente el gobierno nacional tienen que ver con el crecimiento o mejor dicho, la reducción de la inflación, que eso también es importante porque los ecuatorianos siempre nos medimos, bueno, la inflación bajó, disminuyó, para algunos ha disminuido, para otros ha incrementado, pero la data oficial que tenemos es que la inflación anual a noviembre de 2025 fue de 1.05%, menor a la registrada a noviembre del 2024, que llegó a 1.51%, es decir, medio punto más fue el año pasado, a noviembre de este año disminuye medio punto, y eso, según la data del gobierno, pues ha significado de que entre enero y octubre de este año las ventas crecieran en un 8.6%, pasando en el interanual de 164.305 millones del 2024 a 178.503 millones en este 2025. Es decir, casi un 10% se incrementaron las ventas. Eso significa que la gente tiene dinero en los bolsillos para comprar y gastar, economista. Sí, Leonidas, sí, pero también en la estadística hay que tener cuidado. El valor estadística de crecimiento es el valor final con el valor inicial. Si el valor inicial está muy bajito por alguna crisis, el valor final pudiera darte un dato descontextualizado. Empecemos con la inflación. El año pasado, la inflación a diciembre terminó en 0.58. La de noviembre efectivamente era 1.40. 1.05 tiene la data. Correcto. Y entonces, ¿por qué se cae de noviembre a diciembre? Porque el año pasado, que hubo pagones, en el mes de diciembre, solito diciembre, la inflación de ese mes fue negativa 0.99. Entonces, lo que estaba como 1.40, le quitas ese 0.99 y te quedó en 0.58. Y este año, al estar comparando el diciembre normal contra un diciembre bajo, negativo, seguramente la inflación de diciembre va a ser un poquito más alta y el año va a terminar en arriba del 2%. Por lo tanto, cuando compares el año del 2025, diciembre, con el año 2024, diciembre, vas a decir, de 0,58 pasaste a 2,20 y ahí es inflación. Pero en los 2 años, yo como analista, ¿con qué año me quedo? Me quedo con este año, que es mejor. Se vendió mucho más. Porque el 0,58 del año pasado, lo que te decía era, estamos en recesión. Correcto. No puedo ni siquiera subir un poquito el precio porque nadie me compra y por eso la economía se cayó 2%. Entonces prefiero no subir los precios para poder vender algo de mis productos. En cambio, este año, en la economía un poco más estable, con un mejor crecimiento, entonces yo puedo corregir un poquito los precios que el año pasado no pude corregir, aunque termine el año con una inflación ligeramente arriba del 2%. En todo caso, estas cifras justamente lo que nos señalan, economista Fausto Ortiz, es que el Ecuador ha terminado un año 2025 avante, es decir, las cifras en positivo, que es lo que destacaba el presidente Daniel Noboa. Su gestión ha tenido cifras en positivo, pese al paro de los indígenas, pese a la oposición, pese a los problemas que hay, que sabemos en tema de seguridad. Todo ello, pese a esto, pues tenemos cifras positivas al final del año. Es correcto, pero no puedo evaluar solo un año. Esto es un proceso un poco más largo. Si yo miro el año 2023 y el año 2024 y el año 2025 y hago esos 3 años, porque el presidente arranca en noviembre del 23, pero no le voy a poder decir a él que los resultados del 23 son consecuencia de su gestión. Año los del 24 y seguramente el 25. Y cuando el 25 la economía crece, digamos 3.8, que es lo que dice el Banco Central, no puedo dejar de analizarla con el año pasado que fue menos 2%.
Es decir, en promedio, estos 2 años, la economía ha crecido apenas 0,9%. Pero si veo la década completa del 2016 al 2025, la economía en promedio está creciendo 1,7. Y es un crecimiento bastante bajo, bastante modesto, porque es apenas el mismo crecimiento poblacional. Y por eso es que el Banco Central te dice para el año 2026 que la economía no va a repetir el 3,8 de 2025, que es un buen número, mejor de lo que hubiéramos esperado muchos analistas. Pero te va a dar un crecimiento de 1,8, que no es otra cosa que nuestro mediocre crecimiento de la década. Entonces, para poder salirse de ese crecimiento mediocre, el gobierno tiene que trabajar duro para ir haciendo esfuerzos para ese riesgo país que baje, le permita conseguir plata de largo plazo, de no quitarle plata al Seguro Social, para que el Seguro Social pueda colocar plata en forma de hipotecario, prendario, quirografario con el público. Ese riesgo país a la baja puede también atraer inversión extranjera para salir de esos muy malos resultados que tienes en inversión extranjera en los últimos 3 años, que ni siquiera están en la mitad del promedio histórico. Entonces, el gobierno tiene en el 2026 la posibilidad de mejorar y consolidar resultados económicos que este año mejoran y rebotan, pero no necesariamente los puedes traslapar y trasladar al siguiente año. Por ejemplo, ha habido también una fuerte inversión en la obra pública, aunque mucho se cuestiona, mucho se dice, pero por ejemplo, hay 1.000 millones pues en el Banco del Estado que se colocó este año, por ejemplo, en créditos destinados a beneficiar a la población, en sectores estratégicos, en vías rurales, en carreteras, en lo que tiene que ver con el desarrollo de este quinto puente. Había una inversión de más de $100 millones, asimismo en Ambato, en Tungurahua. Entendemos que son casi 500 millones por lo menos en obras de infraestructura y vialidad que se ha invertido en este año. Todo eso también se verá reflejado y redundado en el futuro, economista Fausto Ortiz, en que se invierte, se genera plazas de trabajo y a su vez estas obras quedan para beneficio de la red vial estatal del Ecuador. En el tema del sector eléctrico también, a esta época, el año pasado, habían apagones. No ha habido apagones, seguimos todavía produciendo normalmente como se esperaba, como el gobierno lo planificó. Sí, sí, hay cosas positivas, pero no todo se puede atribuir a la gestión del gobierno. Es decir, yo puedo decir, el gobierno tuvo buena espalda, que está bien. Es decir, este año no hubo la sequía y el estiaje del año pasado, que fue un estiaje históricamente alto. Este año hubo un estiaje controlado, moderado, y lo que hacía el gobierno más la naturaleza nos permitieron tener un año completo sin mayor sobresalto. Pero está bien, la gestión está interesante, pero también nos acompañó el tema ambiental. Al final del año ha bajado un poquito las lluvias, se han secado un poquito los cauces, pero no afecta el nivel de generación eléctrica. Ojalá que el siguiente año lo acompañe la gestión que haga el gobierno, la corrección de algunos errores que ha cometido en el sector eléctrico, más el tema de la naturaleza que nos dé las lluvias y que no nos genere estiajes importantes. Y luego lo otro, la obra pública. Este año la obra pública, cuando uno la compara con relación al Producto Interno Bruto, la obra pública, digamos que fuera 2.500 millones de dólares. Y son apenas 2.500 de 135.000 millones que es el Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, oiga, es relativamente pequeñita esa obra pública y que no se compara con lo que se hizo hace 3 años, hace 7 años, hace 10 años, y necesitas más. Pero hay que estar claro, si haces más obra pública, también eso de ahí te va a hacer que se incremente el déficit fiscal. Y entonces el gobierno, como no puede manejar un déficit fiscal más alto de los 5.600 que está esperando el próximo año, entonces tiene que trabajar con el sector privado. La alianza público-privada es inminente, el trabajo en conjunto con algunas prefecturas y con otros alcaldías y municipios es inminente porque el gobierno no puede hacerlo todo. En todo caso, este año la inversión pública es ligeramente mejor que el año pasado, pero no alcanza para empujar la economía desde el sector público y por eso el sector privado tiene que involucrarse mucho más. Y esas alianzas públicas-privadas que usted citaba en este momento, economista Fausto Ortiz, también dan resultados en el sector de la vivienda. Por ejemplo, el gobierno está destinando más de 600 millones para el programa Miti Miti, que tiene que ver justamente con la banca privada, es decir, un proyecto donde la tasa de interés se reduce hasta menos del 5% y les da vivienda, me parece que hasta más de $100.000 a los ciudadanos, es decir, una gran oportunidad
para crear uno de los programas más grandes de vivienda de los últimos años. Es decir, no todo el mundo o no todos los gobiernos han visto esto para tratar de invertir en vivienda por más de 600 millones en este año. Eso es cierto. No se ve este año porque recién está empezando, se verá algo el próximo año. Pero también hay que estar claro, ¿verdad? Y eso es positivo, está bien, hay que destacarlo. Pero también nos toca la responsabilidad. 500 millones de dólares en 60.000 millones de dólares, que es el tamaño del crédito que se da al sector privado. 500 millones de dólares en 225.000 millones, que son las ventas. 500 millones de dólares en 140.000 millones, que es Producto de Bruto. Sirve, no alcanza para empujar la economía a los ritmos que quisiéramos, pero está bien, sirve y llega a un sector tremendamente generador de mano de obra, que es importante. Entonces, esto de acá es un buen insumo para que el sector se dinamice, y eso está bien. Es decir, por ahí es la ruta correcta la que hace el gobierno, no es que está yéndose a cualquier lado, está yendo al sector que tiene que ir con un proyecto interesante que puede ser dinamizador para que la economía, viendo el ejemplo que hace el gobierno, haga una cosa similar en el sector privado y se haga mucho más rápido esta generación de empleo, que es al final del día el elemento central y principal de cualquier gobierno. Y obviamente el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad obviamente es una lucha amplia, pero también esos recursos hay que destinarlos y hay que ser sinceros con la economía, ¿no? Parte de esos recursos también se van al tema de seguridad, Fuerzas Armadas, policía, sueldos, bonos y también comprar equipamiento. Y eso es lo que finalmente se necesita, Fausto Ortiz. Estamos en los últimos minutos, economista. Sí, sin duda, eso es lo que el gobierno define como estratégico. Ojalá pudiera meterse mucho más en el tema de salud, mucho más en el tema de educación, evaluar bien el cuánto podría de ese incremento anual del PIB de medio punto que hay que hacer para salud y educación, que anualmente son unos 1.300 millones de dólares, cuánto puede hacer el gobierno en esos sectores. Ya van el gobierno 2 años completos y debe haberle dado más de 2.000 millones de dólares y no le ha dado esa plata a los sectores, pero todavía está a tiempo de decir, en el 2026 voy a hacer este incremento que requiere estos sectores para dinamizar, quizás no tanto la economía, pero sí la base social, que está bastante golpeada, y también de alguna forma es caldo de cultivos por el tema de la inseguridad. Claro, incluso en el tema del IES, pues me parece que hoy ya justamente había una información de que se hablaba que se ha pagado 150 millones de dólares a los prestadores externos del IES, justamente una gran noticia porque les ha planteado un pago mensual a partir del próximo año para que justamente la salud también tenga esa prioridad y el IES pagar esa deuda. Me parece que es el año 2013 hasta el 2025, esos saldos ha pagado a este mes de diciembre más de 150 millones de dólares del IES. El gobierno nacional, obviamente, economista Fausto Ortiz. Bueno, se nos acabó el tiempo, economista. Desearle que tenga el mejor de los años, un bendecido 2026. Gracias por acompañarnos durante todo este año aquí en Inno 29 y le deseamos lo mejor a usted y a su familia, economista. Buenas noches. Buenas noches, igual para ustedes, a los principales de la radio, a todos los que hacen posible este muy buen diálogo nocturno de la mañana, mediodía, todos los diálogos. Saludos. Y el diálogo en la tarde. Claro que sí, economista Fausto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.